porque hablamos de inspiración, de inspirar a nuestros jóvenes de Castilla y León, y quién mejor que un gran emprendedor, empresario, luego nos dirá él si es emprendedor, empresario o toda la vez o nada de lo contrario, que, bueno, pues que con otros 5 estudiantes, hace unos poquitos años, creó una gran empresa. Seguro que todos la conocéis. ¿Os suena BQ? ¿Os suena BQ? ¿Algunos habéis tenido...? No suena BQ. ¿Nadie ha tenido un teléfono o una tablet? ¿Quién ha tenido en el pasado una tablet o un teléfono BQ? Sí, por ahí, los técnicos y demás. Bueno, que crearon una empresa con 1.500 empleados, ¿verdad, Rodrigo? Así que eso es de lo que queremos escuchar y oír, las experiencias, ¿no? Cómo inspirarnos y cómo ser capaces de crear empresas desde estudiantes aquí en Castilla y León, siendo capaces de contratar a 1.500 personas. ¿Y quién mejor para entrevistarla que Elizabeth Rojas, directora de Muy Pymes? Así que os pido un aplauso para los dos y que tomen el escenario. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, ¿se oye? Sí, ¿no? Como no tenía luz. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por darme esta oportunidad, Emilio. Y por llevar a cabo esta charla con Rodrigo del Prado. Rodrigo es ingeniero superior en telecomunicaciones, es un gran emprendedor, un gran empresario. Como ha dicho Emilio, es conocido sobre todo por la empresa BQ, que, bueno, para que nos hagamos una idea de su importancia, en el año 2017 llegó a vender más de 1 millón de dispositivos móviles y facturó más de 257 millones de euros. Y como también ha dicho Emilio, Rodrigo comenzó esta idea, este negocio, junto con unos cuantos amigos, pero no era su primer negocio emprendedor, sino que ya en la universidad, junto con otros compañeros, empezasteis a vender USB corporativo, que por aquel entonces estaba bastante de moda, y además llegasteis a facturar 6 millones de euros con este negocio. Cuéntanos un poco estos orígenes. Bueno, pues nada, muchas gracias en primer lugar por la invitación a estar aquí. Y sí, han dicho antes en la charla anterior que si el emprendedor nace o se hace. Yo creo que es una característica, no es una profesión ser emprendedor. Pues, comentaba, la profesión es ser empresario. Emprendedor es unos atributos que te permiten, pues, puedes ser emprendedor sin ser empresario. Puedes ser empresario sin ser emprendedor. Un poco más difícil. Nosotros, efectivamente, pues cuando estábamos en la escuela de telecomunicaciones, nos juntamos por azar en una asociación de alumnos, una asociación de alumnos de música, una asociación de alumnos de deporte, una asociación de alumnos de electrónica, una asociación de alumnos, y había una especie de club empresarial, una junior empresa que se llamaba. Y esa junior empresa pues estaba haciendo unas cosas, por allí iban pasando los alumnos, normalmente los últimos cursos, y luego se iban, no había una continuidad. O sea, se hacía un proyecto, desaparecía esa gente porque se iba a trabajar y no se daba continuidad. Y cuando nos tocó a nosotros el relevo de aquello, pues el proyecto que había se acababa y nos quedamos sin ingresos para pagar las becas de los 4 becarios que estaban allí trabajando, ¿no? Entonces se nos ocurrió decir, ¿qué hacemos? Tienes un contrato con una empresa, el contrato con la empresa se acaba, tus ingresos se acaban y tienes que buscar de la vida, que es una de las pues, características también que yo creo que comparten casi todos los proyectos empresariales, que en algún momento de la historia te has tenido que buscar la vida, y cuando te tienes que buscar la vida es cuando las cosas van bien, pues es fácil, pero es difícil cambiar cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal es cuando cambias, ¿no? Entonces, en ese momento dijimos, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué se vende aquí en la escuela? Se hacen fotocopias, ya hay gente haciendo fotocopias, no podemos hacerlas nosotros. Se venden bocadillos en la cafetería, pues no vamos a ponernos a vender bocadillos y cafés porque tampoco podemos. Y empezamos vendiendo componentes electrónicos para los laboratorios, para las prácticas. Eso derivó en una tienda de electrónica,
o sea, de informática, más bien. Montábamos ordenadores para los alumnos, para los profesores, para los departamentos, para gente de otras universidades que venía, y un día empezamos a vender memorias USB. Y cuando estábamos vendiendo las memorias USB, pues llamaron por teléfono. Nosotros teníamos una página web que simplemente tenía el número de teléfono puesto, era comercio electrónico versión 1.0, estamos hablando del año 2002, nos anunciábamos en AdWords, pero... entonces nos llamaron y nos dijeron que querían 50 USBs, que las querían sin... ¿De qué capacidad? 64 megas, no gigas, megas. 64 megas. Y pues las quiero sin marca. No, sin marca no las tenemos. No, no es que las quiero sin marca porque quiero poner la marca de mi empresa y regalársela a mis clientes. Y ese señor que llamó en ese momento, pues de ahí surgió la idea, ¿no? Luego hubo que escalar eso, montar una fábrica, ser capaces de en 5 días laborables servir pedidos desde fabricados en China en cualquier punto de Europa. O sea, que ese fue el proceso, pero digamos que la génesis de la idea pues casi que ni se nos ocurrió a nosotros. O sea, simplemente hay que estar un poco con las orejas atentas, escuchando y ver pues dónde te parece que puede haber una oportunidad, ¿no? Y así empezó, efectivamente. Ese año con las USBs pues facturamos, eran euros, ¿no? Nos gusta decirlo en pesetas porque sonaba más, ¿no? Acabamos de dejar la peseta casi, eran 100 millones de pesetas, 600.000 euros vendiendo USBs corporativas, y aquello pues fue escalando hasta 2010, que yo creo que estuvo por ahí el pico, cuando ya teníamos la fábrica, la propia fábrica, gestionábamos todo el proceso. Ahí sí que había comercio electrónico, de hecho había pedidos que no hablábamos con el cliente, todo se hacía online, y el pico pues más o menos estuvo en 2010-2011, y ahí justo pues digamos que continuamos con ese negocio, pero como ya no quedaba mucho más por hacer, ya no se podía optimizar más, y además bueno pues estaba empezando el cloud y tal, apareció la oportunidad de BQ, y el mismo equipo, junto con otra gente que se sumó al barco, pues montamos BQ. Bueno, en ese momento se llamaba Book, pero lo que es BQ. Y BQ empezó, me contabas el otro día, cuando el padre de unos amigos os dijo que bucearais un poco por China, que necesitaba libros electrónicos, ¿no? Para luego venderlos en España, que... Correcto. Ese fue el origen, ¿verdad? Correcto, no se llamaba networking tampoco entonces, porque lo llamábamos todo en español, pero sí, los conocidos, ¿no? Un compañero de universidad, Guillermo, compañero de universidad y amigo, o amigo y compañero de universidad, ahora ya es amigo y compañero de universidad, entonces era compañero de universidad y amigo, ¿no? Pues él había estado con nosotros en nuestra oficina de China, en Hong Kong, allí de vacaciones. Él se dedicaba a la consultoría y vivía en Estados Unidos, y un día nos llamó, nos dijo: oye, que mi padre os tiene que comentar un tema. Entonces, su padre, Guillermo también, estaba de inversor en una pequeña compañía que era una editorial digital. Entonces, su negocio era hablar con los autores, estamos hablando 2007-2008, hablar con los autores para tener los derechos digitales de sus obras, ¿no? Una especie de Kindle, pero en pequeñito. Entonces, claro, para consumir los contenidos en PDF, hacía falta un dispositivo que no fuera el ordenador, porque para hacerlo en el ordenador pues la gente no lo hacía. Y no existía la tablet, claro. No existía la tablet todavía, claro, efectivamente. Entonces se había inventado una cosa que se llamaba la tinta electrónica. Ya había algunos dispositivos con tinta electrónica. Fundamentalmente Sony fue el primero en lanzar un dispositivo que pudiera leer PDFs, o sea, que no estuviera, digamos, adscrito a un sistema cerrado de contenidos. Y había, pues, en Asia, en este caso era Taiwán, no era China, pero bueno, había fabricantes que hacían estos dispositivos. Entonces, esta empresa, Luarna se llamaba, la editorial vendía libros electrónicos, y esos libros electrónicos se los compraba a un fabricante inglés que los fabricaba en Taiwán. Entonces, nosotros conocíamos al fabricante taiwanés de otra cosa, y básicamente, pues, vamos a decir que les hicimos una marca a Luarna. Esa marca que les hicimos se llamaba Book, B-O-O-Q. Ellos los vendían, nosotros gestionábamos la cadena de suministro, hacíamos el control de calidad, personalizábamos el producto, nos encargábamos de que el software del producto pues estuviera bien traducido, no estuviera traducido mal, pues cualquier fallo que tuviese el dispositivo, arreglábamos y luego los traíamos aquí y se los entregamos para que ellos los pudieran vender al retail. Eso fue en 2009, la Navidad de 2009. Claro, ahí pasamos de vender pinchos USB que valían 3 euros a vender libros electrónicos que valían 300. Entonces, en 2010, pues hubo una decisión, y la decisión fue: no estamos un poco aburridos ya de las USBs, esto
mola, pero que ya no mola mucho, porque no tiene más recorrido, ya nos hemos pasado un poco el juego casi. Puedo jugar otra vez en modo súper difícil, pero no vamos a gastar el tiempo en esto, vamos a hacer otra cosa. Y dijimos, esto de los libros electrónicos, pues mola, y a lo mejor hay un hueco en electrónica de consumo para este tipo de dispositivos. Había salido el iPhone en 2008, nosotros ni nos imaginábamos que íbamos a terminar haciendo teléfonos móviles en ese momento, pero bueno, empezaba Android y digamos que a esos reproductores MP3, MP4, que eran como reproductores de música, pero que luego servían para ver vídeo, pensábamos que podía haber un camino de evolución, ¿no? Luego Kindle con su plataforma, oye, yo tengo un dispositivo para ver contenidos y te vendo los contenidos, es decir, se estaba gestando pues el modelo de suscripción que ahora tenemos en todo, ¿no? No había streaming, porque no había redes que permitiesen el streaming, pero bueno, digamos que eso ya iba haciendo ruido, ¿no? Y decidimos juntarnos con la gente del Warna y montar BQ. Y dedicaros a los móviles. Y dedicarnos a los móviles un pelín después. En 2010 empezamos con los libros electrónicos, como os digo. En 2011 empezaron las tabletas. Por allí, en 2010-2011, quisimos hacer nuestro libro electrónico porque el ingeniero que había dentro pues, salió, ¿no?, del caparazón y dijo, ya está bien de vender y quiero hacer, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer un libro electrónico. Entonces nos fuimos a Taiwán, hablamos con los fabricantes, vimos cuánto costaba hacer los moldes, qué había que hacer. Contratamos una empresa que nos hizo un diseño súper chulo del libro electrónico y dijimos, joder, si el libro electrónico, un PowerPoint, ¿sabes? Si el libro electrónico queda así, vamos a hincharnos a vender. Pero luego vino la parte de los números, ¿no? Y la parte de cómo se hace esto, que no es simplemente de diseñar la carcasa, que eso por dentro lleva muchos cacharrines, entonces pues tiene trabajo. Entonces nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que no sabíamos hacerlo, esa fue la primera, y que con ese documento que nos había hecho la empresa de diseño industrial pues no valía, porque pues eso está muy bien, pero que no es el producto, ¿no? Ahora cuando ves que hay startups que hacen producto y te hacen unos renders perfectos, pues si sabes lo que es hacer un producto te das cuenta que la idea está, pero desde que la idea se convierta en realidad, ahí la idea es esto y la realidad es una montaña, ¿no? Y luego después, lo otro que nos dimos cuenta, que es la otra parte, es lo que cuesta hacerlo. O sea, no solo hay que saber hacerlo, sino lo que cuesta hacerlo. Si tú tienes que hacer moldes para un dispositivo móvil, pues a lo mejor tenía 400 piezas dentro. Entonces, y había a lo mejor que hacer 8 moldes para parte de esas piezas, más luego ensamblarlo todo. Es decir, tiene un grado de complejidad cualquier producto, pero igual el micrófono ¿sabes? Que dices, coño, estos tornillos que están aquí, ¿a quién se los compro? O sea, hay un montón de cosas que hay que hacer. Costaba casi 3 millones de euros. Claro, nosotros vendíamos 30.000 libros electrónicos en nuestras mejores expectativas. Estábamos vendiendo 15, 20.000, pensábamos que podíamos llegar a 30.000 al año. Teniendo en cuenta que el libro electrónico tenía un ciclo de vida de 2 años, aunque luego siguiese funcionando, pero digamos que había una renovación, ¿cómo inviertes 3 millones de euros para vender 60.000 unidades? Tendrías que cargar a cada libro electrónico un montón de euros que el mercado no te los iba a pagar. O sea que vosotros lanzasteis en el proyecto y realmente no nos lanzamos, lo intentamos, vimos que no sabíamos, que teníamos que contratar un montón de gente que no teníamos, y vimos sobre todo, lo que nos dimos cuenta es que no era un problema de financiación, podíamos haber salido al mercado a pedir dinero para hacerlo, pero es que no tenía sentido económico hacerlo, porque íbamos a tener que cargar tanto, no teníamos un mercado con el tamaño suficiente como para amortizar las inversiones, que es una de las cosas que a veces en proyectos emprendedores pues falta, ¿no? El ver, vale, esta es tu idea, perfecta, nos gusta. En el caso de que todo saliese bien, que ahora vamos a ver cómo todo sale bien, en el caso de que todo saliese bien, ¿cuántas unidades podrías vender en el mejor de los casos? Estas. Y con estas unidades, ¿merece la pena la fiesta que te vas a pagar los próximos 5 años para luego vender 30.000? Pues no. ¿Eso es una pregunta que se tiene que hacer el emprendedor cuando está desarrollando el proyecto o que se lo hacen desde fuera? Quizás un inversor. Hombre, yo es una pregunta que me hago siempre. ¿Merece la pena esto? ¿Merece la pena el tiempo que voy a invertir? Porque el emprendimiento, bueno, lo hemos comentado, ¿no? 2002 las USBs hasta 2010, luego continuaron hasta 2016, BQ 2010 hasta 2020. Se han pasado 20 años de mi vida. Tengo 44, pues el 50% de mi vida más o menos lo he pasado haciendo esto. Sería muy triste mirar para atrás y decir, joder, perdió 20 años, ¿no? Independientemente de que haya tenido financiación, independientemente, las cosas luego te pueden salir o no te pueden salir, pero que hay una serie de checks que uno tiene que hacer, pues creo que es bastante importante. ¿Te lo hace el inversor? El inversor, salvo que sea un inversor un poco ludópata,
me refiero a que mete el dinero en un sitio o en otro y por ley de probabilidad al final alguna saldrá, debería hacerse esa pregunta también, ¿no? Yo creo que cualquier inversor profesional, si quiere tener retorno a su inversión, lo que tiene que ver es, oye, si todo sale bien, ¿qué pasa? Y con eso que pasa, ¿realmente merece la pena? Porque a lo mejor es que no merece la pena y hay que hacer otra cosa. Es mejor darse cuenta antes que darse. Imagínate que nos toca la lotería, o el padre de alguno de los socios es rico, o yo que sé, atracamos un banco, no sé, cualquier cosa que pudiéramos haber hecho, ¿no? Y tenemos los 3 millones, y contratamos con otro 1,5 millones los 100 ingenieros que necesitábamos, y hacemos los libros electrónicos, y vamos a venderlos, y vendemos, pues, 30.000. Y al final decimos, bueno, ¿y qué? O sea, el proyecto está, el producto está, el equipo lo tenemos, pero el tamaño del mercado no era el suficiente. ¿Por qué los móviles? ¿Y por qué los móviles sí que lo hicimos? Porque cuando empezamos a distribuir los móviles nos dimos cuenta de 2 cosas. Uno, el móvil fabricado tal cual, personalizado, me refiero en cuanto a forma y aspecto, con el software bien ajustado, aún así no era suficiente para lo que los usuarios demandaban. Los usuarios, no había ningún producto que encajase con lo que nosotros pensábamos que los usuarios demandaban. Entonces había que hacerlo. Pero si libros electrónicos se vendían 100.000 al año en España, móviles se llegaron a vender casi 15 millones de unidades al año en España. Entonces, ahí sí que, por un lado, el producto que había, tal y como estaba, no iba a seguir la curva de demanda de los usuarios, por lo tanto, pues no tenía sentido seguir con los productos así, porque nos iban a terminar pidiendo otra cosa. Pero, por otro lado, si las cosas salían bien, tenía sentido liarse la manta a la cabeza y crear el equipo y hacer la inversión, porque móviles se vendían un montón de móviles. Entonces, si tú cogías un cachito del pastel, por pequeño que fuese, podías amortizar la inversión. Y por eso hicimos los móviles. Y por eso hicimos los móviles en ese momento. ¿Y por qué los móviles en 2013 tenían sentido? Porque todos teníamos teléfono de teclas. Teníamos que empezar a cambiar de teléfono de teclas al teléfono con pantalla táctil. Las operadoras estaban cambiando, o sea, la distribución de los móviles estaba cambiando. Antes tú ibas a la operadora, contratabas una tarifa y te regalaban el móvil. El móvil estaba en como 2 plazos metido en la tarifa. Y eso estaba desapareciendo. Y en ese momento había otra parte del retail con el que nosotros trabajábamos, a los que nosotros les vendíamos los libros electrónicos y las tabletas, MediaMarkt, Fnac, que querían entrar en el mercado de los móviles y no estaban, pero querían estar. Y los fabricantes tradicionales hacían más caso a las operadoras que a los nuevos, ¿no? Porque cuando tienes un cliente que te da mucho negocio, pues no quieres tocarle las narices. En cambio, cuando nosotros no estamos aquí en las operadoras, pues podemos venirnos en este lado. Y ahí es donde nosotros crecimos. El mercado libre de teléfonos móviles pasó de 0 a ser más del 50% de cuota en 4 años. O sea, unos señores que no vendían un solo móvil, que vendían microondas, vendían lavadoras, vendían tabletas, vendían libros electrónicos, pendrives, consolas, pasaron a vender teléfonos móviles por centenas de miles, millones de unidades. Por eso se pudo hacer en ese momento. Hoy me dices, con la misma gente, el mismo dinero, la misma situación, ¿lo harías? No. O sea, aprovechasteis el momento, digamos. Por supuesto. ¿Y en qué momento, Rodrigo, fue el punto de inflexión que dijisteis, esto está funcionando, está siendo una buena idea? Hombre, pues fue antes, ¿no? Cuando empezamos a comercializar móviles que, digamos, personalizábamos en menor medida y vimos la atracción que aquello tenía, dijimos, es que este es el momento. Y si no lo hacemos, vamos a ser uno más. Al final vamos a ser pues, un importador que trae un producto, es un producto novedoso, tú te mueves un poco por allí, pero es que al final no aportamos un valor diferencial y podrá irse MediaMarkt a comprar el teléfono al chino, ¿no? Entonces ese fue el momento de tomar la decisión, 2013-2014 más o menos. ¿Y cuáles han sido, aunque ya has mencionado algunas, las sombras que habéis tenido a lo largo de esta trayectoria, de estos años de BQ? ¿Y cómo los habéis superado sobre todo eso? Pues mira, al final yo creo que esto es un continuo, y a lo mejor es la mente cuadriculada de ingenieros que tenemos, pero esto es un continuo análisis de la situación. Tú en un momento dado te encuentras con un problema, sabes que va a haber más problemas dentro de 3 años, pero esos problemas no te preocupan en exceso, ¿no? Entonces, está bien la estrategia, hablando de estrategia pensando en planes a 3-5 años, pero está demostrado, si miramos lo que ha pasado en los últimos 5 años para atrás, pues es que cualquier plan estratégico que hubieras hecho, aunque hubieras contratado a la consultora mejor del mundo, lo has tirado a la basura 3 veces en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, hay una estrategia que es ser muy táctico, que también está muy bien, y es, pues, vas capeando el temporal según te venga, ¿no? Entonces, al final,
Cuando tienes un problema, analizas, tomas decisiones y mires si las decisiones están corrigiendo el problema. Y si no, pues vuelves a cambiar el rumbo, ¿no? Cosas que nos han pasado. Nosotros en un momento dado, en 2015-2016, empezamos con los móviles 2013-2014, un crecimiento brutal, exponencial, porque la gente tenía teléfono de teclas y se compraba teléfono smartphone. Y los teléfonos de teclas iban pasando y los smartphones iban pasando. Cuando ya estaba llena toda la unidad familiar de smartphones, pues ya no se vendían tantos smartphones. Eso empezó a pasar en 2016. Entonces, la curva de crecimiento de los smartphones se aplanó. Nosotros estábamos en plena expansión internacional en ese momento. Entonces, había dos opciones. O nos replegamos o intentamos crecer fuera en mercados en los que no estamos, porque en España ya crecer iba a ser difícil, porque el mercado estaba saturado. Entonces, ¿le vas a quitar cuota a empresas que son 100 veces más grandes que tú? Un poco, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí hubo un tiempo que lo intentamos, porque ya estabas allí, y hubo en un momento que tomaron una decisión pues, difícil, que era cerrar operaciones en los países que no eran rentables. Podríamos haber intentado otra cosa, haber buscado más inversión y haber luchado a lo loco, ¿no? En plan 300 porque no te queda otra. Pues podías, pero ¿realmente merecía la pena? ¿O merecía la pena pensar esto de es que hay que ser... No, es que hay que ser resiliente y tal. Sí, hay que ser resiliente, pero quiero decir, si le has dado 2 cabezazos al muro y ves que no se cae, pues no sigas dándole cabezazos porque ya no se va a caer, y menos con la cabeza. Búscate otra forma de hacerlo, no hay que ser cabezón ni testarudo, ¿no? Y esto es mi idea y yo voy con mi idea a muerte, bueno, pues se podrá, oye, a lo mejor no se puede y viras, ¿no? el barco y no te vas contra el acantilado. Y ya para finalizar, que nos han sacado ya el cartel, Sí, no sé. si nos dice, sobre todo a ellos, a los emprendedores de Castilla y León, los emprendedores sorianos, 2 o 3 consejos rápidos a la hora de emprender que te hayan ayudado a ti. Bueno, yo no soy nadie para dar consejos, pero digamos cosas o reflexiones que hago después de 20 años, ya parezco un padre, ¿no? Soy padre, es comentario de padre esto. Mola mucho. Si te gusta, pues lo que decían antes, ¿no? Si tienes un proyecto en la cabeza no puedes dormir por la noche, es cierto, pero es un proceso largo. Es decir, no penséis que se monta algo y en 3 años estás fuera. Eso no va a ocurrir. Probablemente estás fuera porque has fracasado, pero no estás fuera porque hayas tenido un éxito. Eso es muy difícil. Entonces, que sea algo que te gusta. Valora tu tiempo. Es decir, valora si realmente merece la pena pasar 10 años en eso que estás haciendo, porque si el día 1 piensas que no empieces. Y luego valora los riesgos, ¿vale? Hay veces que las cosas salen bien y hay veces que las cosas salen mal. Cuando ves que las cosas están empezando a salir mal, empecinarte en que salgan bien y hacer la bola más grande no tiene sentido. Hay probablemente decenas de miles de casos, pero yo conozco decenas de familias enteras arruinadas porque al final, pues oye, pides financiación, cuando el grifo está abierto es muy fácil que te den financiación, pero al final pues siempre, no, pero avalas, no pasa nada, si no pasa nada, papá, mamá, avalad que esto va guay. Hasta que deja de ir guay, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, no todo el mundo tiene que emprender por narices, está muy bien si te gusta, pero como está muy bien ser médico, si te gusta ser médico, quiero decir, al final esto también tiene que ser un poco vocacional, ¿no? Y eso es lo que diría. Y bueno, no, la última, sí, cuanto antes te puedas poner delante del mercado, ¿vale? Enfrente del cliente y ver si lo que tú le vendes, el cliente está dispuesto a pagar por ello, más problemas te vas a ahorrar. Porque si no lo haces, corres el riesgo de vivir en tu nube pensando que tu producto es la leche, pero luego cuando la gente tiene que pagar por él, pues has podido convencer hasta los inversores. Pero si el mercado no te lo compra, pues de poco vale, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, A ti. Rodrigo. Me quedo con la idea que has dicho, sobre todo al final, que emprender mola mucho, pero hay que hacerlo con cabeza. Y bueno, espero que les haya servido a los emprendedores que tenemos en la sala tus consejos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.